Hola, bienvenidos a una sesión más de la clase Matemáticas para Ingeniería 2. Este es el segundo video del tema Comprobación de la solución de una ecuación diferencial. Y el ejercicio 2 nos dice, comprobar si la función y es igual a menos coseno de x por logaritmo natural de secante de x más tangente de x es la solución de la ecuación diferencial y' más y igual a tangente de x. Como podemos observar, esta ecuación diferencial es de segundo orden, porque la derivada de mayor orden es y'. Antes de realizar la sustitución de la función en la ecuación diferencial, tenemos que obtener la segunda derivada de esta función, porque aquí nos indica. Entonces, comenzaremos por obtener la primera derivada de la función. Vuelvo a escribir la función y la fórmula de derivación que vamos a utilizar es la fórmula para la derivada de una multiplicación. Identificamos u, que corresponde a menos coseno de x. También identificamos v, y es logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Vamos a extraer u y v. Según la fórmula, tenemos que obtener u' y v'. Por lo tanto, vamos a derivar u y v. La fórmula para derivar menos coseno de x es esta que observamos aquí. Y la fórmula para derivar logaritmo natural de secante de x más tangente de x es la fórmula de logaritmo de v. Observen que para derivar el logaritmo nos pide la derivada de v. Entonces, para el caso del logaritmo natural de secante de x más tangente de x, tenemos que identificar quién es v. Y corresponde a secante de x más tangente de x. Entonces, para poder derivar el logaritmo, yo tengo que hallar primero la derivada de secante de x más tangente de x y lo voy a colocar en la parte de arriba, mientras que en el denominador simplemente escribo v, es decir, secante de x más tangente de x. Entonces, en este espacio vamos a colocar la nueva v, que corresponde al logaritmo natural. Para obtener la derivada de estas dos funciones trigonométricas, tenemos que utilizar estas dos fórmulas. La derivada de la secante de x está dada por esta fórmula que vemos aquí, y quedaría como secante de x tangente de x. Observen que v' es la derivada de x, pero en este caso la derivada de x es 1. Por lo tanto, omitimos este 1 y solamente ponemos secante de x por tangente de x. Para derivar tangente de x, la fórmula nos dice que es v' por secante cuadrada de v, es decir, secante cuadrada de x. Entonces, v' es secante de x por tangente de x más secante cuadrada de x. Es importante no confundir v en color azul marino y la v en color rosa, porque la v en color azul marino se obtiene de la fórmula principal, es decir, la fórmula para la derivada de una multiplicación, y la v en color rosa la obtenemos de la función logaritmo. Entonces, vamos a utilizar estas dos fórmulas para obtener las derivadas correspondientes de u y de v. La derivada de menos coseno de x es más seno de x, porque la fórmula nos dice menos, pero como ya tenemos un menos de por medio, multiplicamos los signos y quedaría como más seno de x.
mientras que la derivada de v, como lo dice la fórmula, es v' sobre v. V' para el caso del logaritmo es secante de x por tangente de x más secante cuadrada de x. Eso lo colocamos en la parte del numerador y en el denominador escribimos v, que es secante de x más tangente de x. Para el caso de este ejercicio, tenemos una derivada sobre otra derivada. Es por eso que el procedimiento es un poco más extenso. Ahora, utilizando la fórmula principal, hacemos la sustitución de u por v' más v por u'. Y la sustitución queda de esta manera. Recordemos que dy sobre dx es igual a y', y en ambos casos representan a la derivada de y. Ahora vamos a realizar una reducción de esta derivada, puesto que si la sustituimos directamente en la ecuación diferencial, tendremos que hacer un procedimiento más complicado. Lo primero que vamos a realizar es colocar el factor menos coseno de x multiplicando a secante de x por tangente de x más secante cuadrada de x. Es decir, integramos ese factor de la siguiente manera. Aquí lo tenemos. Enseguida voy a realizar una factorización en el binomio secante de x por tangente de x más secante cuadrada de x. El factor común es secante de x. Entonces, extraemos el factor común de ese binomio. Y la factorización queda de esta forma. Observen que si yo multiplico secante de x por tangente de x más secante de x, regresaré a lo que tenía anteriormente. Sin embargo, la factorización es muy importante para poder reducir la derivada. Enseguida, vamos a utilizar identidades trigonométricas para poder seguir reduciendo. Y la identidad trigonométrica que vamos a utilizar aquí es la identidad de la secante de x. Estas son algunas identidades trigonométricas, mismas que se comentaron en el primer video. Esta es la identidad que vamos a utilizar. La de secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. Entonces, al hacer el cambio, en lugar de colocar secante de x, coloco 1 sobre coseno de x. Pero esta identidad solamente la utilizamos en la primera secante. La segunda la vamos a dejar igual. Ahora multiplicamos menos coseno de x por 1. Y nos queda de esta manera, menos coseno de x sobre coseno de x. Lo demás por el momento sigue igual, pero ahora podemos observar cómo coseno de x entre coseno de x es igual a 1. Y nos queda de esta manera. Ahora lo que hice fue ordenar el binomio que teníamos anteriormente en el numerador, de tal manera que quede secante de x más tangente de x. Y podemos observar que la división de secante de x más tangente de x entre secante de x más tangente de x también es igual a 1. Sin embargo, no es necesario ordenar este binomio, puesto que el orden de los sumandos no afecta. La reducción finalmente queda de esta manera. Entonces, esta es la primera derivada de la función y, pero según la ecuación diferencial, yo tengo que obtener la segunda derivada. Por lo tanto, vuelvo a derivar esta expresión. Y para hacerlo, identificaremos las fórmulas correspondientes.
la derivada del primer término es 0, porque la derivada de una constante es igual a 0 y menos 1 es constante. Para el segundo término vamos a utilizar nuevamente la fórmula de la derivada de una multiplicación, en donde seno de x es u y logaritmo natural de secante de x más tangente de x es v. Extraemos u y v. Para derivar seno de x, haremos uso de esta fórmula, mientras que la derivada del logaritmo está dada por esta otra fórmula. De hecho, esta derivada ya la obtuvimos anteriormente, cuando hallamos la primera derivada de la función y. Sin embargo, vamos a repetir este procedimiento. Identificamos la nueva v para el caso de la función logaritmo. Y en este espacio extraemos v y derivamos secante de x más tangente de x para obtener la v' que nos menciona en la fórmula. Estas son las dos fórmulas que se utilizan. V' es igual a secante de x por tangente de x más secante cuadrada de x. Entonces, haciendo una sustitución en estas dos fórmulas, encontramos u' y v'. U' es la derivada de seno, que es coseno de x. Y v', según esta fórmula, es v', es decir, la derivada que obtuvimos de secante de x más tangente de x, la colocamos en el numerador entre v, es decir, secante de x más tangente de x. Hacemos una sustitución con base en lo que nos dice la fórmula principal. La fórmula principal es esta que está en color azul marino. Y de esta manera encontramos la segunda derivada de la función, pero tenemos que realizar algunos procedimientos para simplificar esta derivada. Entonces, lo primero que haremos es expresar la multiplicación de seno de x por secante de x por tangente de x más secante cuadrada de x. De esta manera, observen, aquí está multiplicando seno de x. Nuevamente vamos a factorizar. El factor común es secante de x. Extraemos el factor común y la factorización queda como secante de x por tangente de x más secante de x. Nuevamente vamos a hacer uso de la identidad recíproca secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. Y observen cómo queda el cambio. Ahora, en el siguiente paso, vamos a multiplicar seno de x por 1. Y nos queda seno de x sobre coseno de x por tangente de x más secante de x sobre secante de x más tangente de x. Más adelante observaremos cómo tangente de x más secante de x entre secante de x más tangente de x se va a reducir. Ahora, recordemos las funciones trigonométricas principales, que son seno, coseno y tangente. Seno de x es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de x es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de x es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si yo divido seno de x entre coseno de x, es lo mismo que dividir cateto opuesto sobre hipotenusa entre cateto adyacente sobre hipotenusa. Y realizando producto de medios por medios y extremos por extremos, conseguimos lo siguiente.
hipotenusa por cateto opuesto e hipotenusa por cateto adyacente. Hipotenusa entre hipotenusa es igual a 1 y únicamente nos queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. De esta manera hemos demostrado que la división de seno de x entre coseno de x es igual a tangente de x. Y voy a realizar la sustitución. Observen, ya no escribo seno de x entre coseno de x. Ahora escribo tangente de x. Y también observamos que secante de x más tangente de x entre secante de x más tangente de x es igual a 1. Por lo tanto decimos que se cancela. Entonces, la segunda derivada simplificada queda de esta manera. Ahora sí, vamos a sustituir la función y la segunda derivada en la ecuación diferencial. Escribo nuevamente la ecuación diferencial. Escribo la solución, es decir, la función y escribo la segunda derivada. Observen que la primera derivada no se utiliza, porque aquí en la ecuación diferencial no se menciona. Sin embargo, fue necesaria para encontrar la segunda derivada. La sustitución queda de esta manera. Primero coloco la segunda derivada, más la función, y todo esto debe de ser igual a tangente de x. Entonces, lo único que voy a hacer es multiplicar los signos más por menos. Y observamos cómo los términos semejantes se anulan, puesto que su suma es igual a 0. Entonces, tangente de x es igual a tangente de x. Y con esto hemos demostrado que la función y igual a menos coseno de x por logaritmo natural de secante de x más tangente de x sí es la solución de la ecuación diferencial, porque ambos miembros de la ecuación quedaron iguales. Y con esto doy por concluido el video. Por su atención, muchas gracias.